Primer cuento. El burro que fue llevado lejos de su hogar. Nuestra historia comienza en una pintoresca granja, ubicada a las afueras de un tranquilo pueblo llamado San Rosendo. La granja, que parecía sacada de un cuadro, estaba llena de vida y color. Árboles frondosos, campos verdes y flores de colores brillantes decoraban el paisaje, y una variedad de animales llenaban la granja con un coro constante de sonidos. En medio de todo esto, vivía un burro llamado Pablito. A Pablito le encantaba su vida en la granja. El sol matutino lo despertaba todos los días, y se pasaba las mañanas trabajando en los campos, ayudando a su dueño, el granjero Pedro, a transportar los cultivos. Después de un día de trabajo, Pablito se deleitaba con las caricias de los niños que venían a visitar la granja. Pablito era un burro excepcionalmente alegre y diligente. Su pelaje gris brillaba bajo el sol, y sus ojos expresaban una mezcla de inteligencia y bondad. Pablito era querido por todos en la granja, desde los vecinos que venían a visitar hasta los otros animales con los que compartía su hogar. Sin embargo, incluso en este idílico entorno, la vida tenía sus dificultades. La granja estaba pasando por tiempos difíciles, y Pedro, el dueño de la granja, tomó la difícil decisión de vender a Pablito a otra granja en un pueblo cercano. Sabía que Pablito estaría bien cuidado allí, pero la decisión fue desgarradora. El día de la partida de Pablito llegó demasiado rápido. Fue cargado en un viejo camión de madera, y con una última mirada a la granja que había sido su hogar, Pablito se embarcó en un viaje hacia lo desconocido. Este es solo el comienzo del viaje de Pablito, un viaje que lo llevaría a lugares y encuentros inesperados, y le enseñaría lecciones valiosas sobre la amistad y la vida. El día del viaje, Pablito fue cargado en un camión de madera, pero en su camino a la nueva granja, una tormenta feroz desató su furia. El viento soplaba con tal fuerza que cambió la dirección del camión, enviándolo por un camino desconocido y lejano. El camión finalmente se detuvo, dejando a Pablito solo en un bosque oscuro y desconocido. Aterrado y confundido, Pablito comenzó a caminar a través del bosque, con la esperanza de encontrar un camino de regreso. En su viaje, se encontró con varios animales que vivían en el bosque. Primero, se encontró con un sabio búho que le aconsejó seguir las estrellas para encontrar su camino. Luego, se encontró con un conejo temeroso que, a pesar de su miedo, le ofreció refugio en su madriguera durante una noche fría. Continuando su viaje, Pablito se encontró con un zorro astuto que le enseñó a buscar comida en el bosque. Por último, se encontró con un oso amigable que le mostró cómo cruzar un río caudaloso. A través de estas interacciones, Pablito comenzó a apreciar la amabilidad y la ayuda de estos animales. Aprendió que, aunque su viaje fue inesperado y aterrador, había encontrado amigos en los lugares más improbables. Aprendió que la amistad puede ser encontrada en los lugares y situaciones más inesperados, y que a veces, los cambios inesperados en la vida pueden llevar a encuentros maravillosos. Finalmente, Pablito encontró su camino de regreso a su antigua granja. Pero al llegar, decidió que no quería quedarse. Quería volver al bosque y vivir con los nuevos amigos que había hecho. Así que, con el permiso de su antiguo dueño, Pablito se fue de nuevo al bosque, llevando consigo las lecciones de amistad que había aprendido en su viaje inesperado. Y así, Pablito, el burro de la granja, se convirtió en Pablito, el burro del bosque, amado y apreciado por todos sus nuevos amigos, viviendo felices y contentos en la profundidad del bosque. El cuento de El burro que fue llevado lejos de su hogar nos ofrece varios puntos de reflexión. Primero, la historia nos enseña sobre el valor de la adaptabilidad. La vida a menudo nos lanza curvas inesperadas, como la que Pablito experimentó cuando fue vendido y luego desviado de su camino previsto. Sin embargo, en lugar de rendirse o resistirse al cambio, Pablito mostró una increíble capacidad de adaptación, aprendiendo a sobrevivir y prosperar en su nuevo entorno. En segundo lugar, la historia nos muestra que la amistad y la bondad pueden encontrarse en los lugares más inesperados.
A pesar de estar solo en un bosque desconocido, Pablito encontró amigos en los animales del bosque que estaban dispuestos a ayudarle. Nos recuerda que incluso en tiempos de incertidumbre y miedo, la amabilidad y la compañía de otros pueden ser un faro de esperanza y consuelo. Por último, la historia de Pablito nos enseña sobre el poder de las elecciones. Aunque finalmente encontró su camino de regreso a su antiguo hogar, eligió regresar al bosque con los amigos que había hecho. Esta elección muestra que nuestras experiencias y las relaciones que formamos a lo largo de nuestras vidas pueden influir en nuestras decisiones y en la forma en que vemos el mundo. En general, aunque la historia de Pablito puede ser una simple fábula, nos proporciona valiosas lecciones sobre adaptabilidad, amistad y elección, que son relevantes para todos, independientemente de nuestra edad o circunstancias. Te pido que compartas tu opinión acerca de esta historia en los comentarios. Había una vez un anciano que vivía en un pequeño pueblo. Era conocido por su sabiduría y la gente a menudo venía a él en busca de consejos. Un día, un joven del pueblo, frustrado por su incapacidad para encontrar la felicidad, se acercó al anciano. ¿Por qué no puedo ser feliz?, preguntó el joven. Hago todo lo que se supone que debo hacer. Trabajo duro, tengo una casa, pero aún así no me siento satisfecho. El anciano sonrió y le pidió al joven que le trajera un puñado de sal y un vaso de agua. Cuando el joven regresó, el anciano le dijo que disolviera la sal en el agua y luego la bebiera. ¿Cómo sabe?, preguntó el anciano. Salada, respondió el joven, haciendo una mueca. Luego, el anciano llevó al joven a un lago cercano y le pidió que arrojara otro puñado de sal al agua. Después de hacerlo, el anciano le dijo al joven que bebiera del lago. ¿Y ahora cómo sabe?, preguntó el anciano. Está fresca, respondió el joven. El anciano sonrió y dijo, las penas de la vida son como ese puñado de sal. No importa cuántas haya, el vaso siempre se sentirá salado y difícil de tragar. Pero si aprendes a ensanchar tu visión y ver el lago en lugar del vaso, podrás tomar las penas con gracia y encontrar la paz. El joven se quedó pensativo y agradeció al anciano. Desde aquel día, comenzó a ver la vida desde una perspectiva más amplia, aprendiendo a aceptar las penas como parte de la vida y encontrando la felicidad en las cosas más simples. Y así, la enseñanza del anciano se extendió por todo el pueblo, recordándoles a todos que la felicidad no se encuentra en las circunstancias, sino en la perspectiva con la que se mira la vida. Este cuento nos enseña una lección valiosa sobre la perspectiva y cómo puede afectar nuestra felicidad y satisfacción en la vida. El anciano utiliza la metáfora de la sal y el agua para ilustrar que nuestras penas y problemas pueden parecer abrumadores cuando los vemos desde una perspectiva limitada, como la del vaso de agua. Sin embargo, cuando ampliamos nuestra visión y vemos nuestras penas en el contexto más amplio de nuestras vidas, como el lago, podemos manejarlas con más gracia y encontrar la paz. Además, el cuento nos recuerda que la felicidad no se encuentra en las circunstancias externas, como tener una casa o un trabajo, sino en cómo interpretamos y respondemos a estas circunstancias. El joven inicialmente cree que no puede ser feliz porque está insatisfecho con su vida, a pesar de tener todo lo que se supone que debería hacerlo feliz. Pero el anciano le enseña que la felicidad viene de aceptar las penas como parte de la vida y encontrar alegría en las cosas más simples. En resumen, este cuento nos anima a cambiar nuestra perspectiva, a aceptar las penas como parte de la vida y a encontrar la felicidad en las cosas más simples. Nos recuerda que la felicidad no se encuentra en las circunstancias, sino en la perspectiva con la que se mira la vida. Comparte con nosotros tu opinión acerca del cuento en los comentarios. Esta historia sucedió hace varios siglos. En el lejano oriente, un hombre quedó viudo y tuvo que quedarse al cuidado de sus dos hijas pequeñas. Las niñas eran muy inteligentes y curiosas. De hecho, estaban constantemente preguntando cosas a su padre.
y él respondía con mucha paciencia. Pero llegó un día en el que el padre de las niñas se vio incapaz de responder a las complejas preguntas de sus hijas, y decidió enviarlas una temporada con el hombre más sabio de la región, un viejo maestro que vivía en lo alto de una gran montaña. Las niñas preguntaron al sabio muchísimas cosas, y él parecía tener respuesta para todo. ¿Por qué las estrellas no se caen? ¿Y por qué el mar viene y va? ¿Por qué no vemos la luna por el día? Y él, con una bondadosa sonrisa, respondía con calma a cada una de las preguntas. Las niñas estaban sorprendidas. No podía ser que lo supiera todo. Tal es así, que una de las hermanas, queriendo dejar al anciano sin respuestas, le propuso a su hermana: ¿por qué no buscamos una pregunta que el sabio no sea capaz de responder? ¿Y cuál puede ser?, preguntó su hermana. Espera, tengo una idea. La niña salió de la habitación, y a los 5 minutos regresó con algo envuelto en un trapo. ¿Qué llevas ahí?, preguntó su hermana con curiosidad. Entonces, la niña levantó ligeramente el trapo y dejó ver una hermosa mariposa azul. ¡Oh, qué bonita!, exclamó su hermana. Pero, ¿qué pregunta le haremos al sabio? Verás, iremos a verle y sostendré la mariposa en mi mano. Le preguntaremos: ¿qué crees que tengo en la mano? ¿Una mariposa viva o una mariposa muerta? Si él responde que está viva, apretaré la mano sin que se dé cuenta y así la mariposa estará muerta cuando la abra. Y no habrá acertado. Si responde que está muerta, la dejaré libre, y el sabio tampoco habrá acertado. ¡Qué lista eres, hermanita!, dijo entusiasmada su hermana. Así que las hermanas corrieron a ver al viejo sabio. Al llegar, la niña le hizo la pregunta que habían acordado. Tengo una pregunta para ti, gran sabio. ¿Qué crees que tengo en la mano? ¿Una mariposa viva o una mariposa muerta? El anciano se quedó mirándola a los ojos y respondió muy sereno: de ti depende. Pues está en tus manos. El cuento presentado es una rica fuente de reflexión sobre varios temas, entre ellos la responsabilidad, el poder de nuestras acciones, la sabiduría y la búsqueda de respuestas. El cuento nos enseña una lección muy valiosa sobre la responsabilidad y el poder de nuestras acciones. Las niñas, en su intento de desafiar al sabio, crearon una pregunta que creían que no podía responder correctamente. Sin embargo, el sabio, con su sabiduría y experiencia, les mostró que la respuesta a su pregunta no estaba en su conocimiento, sino en las manos de las niñas. La respuesta del sabio: de ti depende. Pues está en tus manos, y es una poderosa reflexión sobre cómo nuestras acciones y decisiones pueden afectar el resultado de las situaciones. En este caso, la vida o la muerte de la mariposa dependía completamente de la niña, no del sabio. Además, este cuento también nos muestra que no hay pregunta sin respuesta, sino que a veces la respuesta puede depender de nosotros mismos y de nuestras acciones. Las niñas aprendieron que, aunque el sabio tenía muchas respuestas, algunas cosas están simplemente fuera de su control y dependen de las acciones de otros. En resumen, este cuento nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones y decisiones, y sobre cómo éstas pueden influir en los resultados de nuestras vidas. También nos recuerda que, aunque podemos buscar sabiduría y respuestas en otros, algunas respuestas solo las podemos encontrar en nosotros mismos. Una hormiga vivía plácidamente en una montaña de azúcar. Otra hormiga vivía cerca de allí, en un montículo de sal. La hormiga que vivía en la montaña de azúcar vivía feliz, porque disfrutaba de un alimento muy dulce, mientras que la hormiga que vivía en la montaña de sal siempre tenía una terrible sed después de comer. Un día, la hormiga de la montaña de azúcar se acercó a la montaña de sal. «Hola, amiga», le dijo. «Hola», contestó extrañada la hormiga del montículo de sal, «qué bueno ver otra hormiga por aquí. Comenzaba a sentirme muy sola. Pues vivo muy cerca de aquí, en una montaña de azúcar». «¿Azúcar? ¿Y eso qué es?», preguntó extrañada la hormiga de la sal. «¿Nunca probaste el azúcar? Te va a encantar.
Si quieres, ven mañana a verme y te dejaré probar el azúcar. Me parece una idea fantástica, contestó intrigada la hormiga de la montaña de sal. Las dos hormigas. La hormiga de la montaña de sal visita a la hormiga del azúcar. Al día siguiente, la hormiga del montículo de sal decidió aceptar la invitación de su vecina. Pero antes de partir, pensó en llevar en la boca un poco de sal, por si acaso el azúcar no le gustaba. Así tendría algo que comer. Y después de andar un poco, enseguida descubrió la brillante montaña de azúcar. En lo más alto, estaba su vecina. «Qué bueno que viniste, amiga. Sube, que quiero que pruebes el sabor del azúcar». «De acuerdo», contestó la hormiga de la sal. Una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco de azúcar, pero como ella tenía sal en la boca, el azúcar le supo a sal. «Vaya, qué curioso», dijo la hormiga de la sal, «resulta que tu azúcar sabe igual que mi sal». «Debe ser lo mismo. Tú la llamas azúcar y yo la llamo sal». «No puede ser», dijo extrañada la otra hormiga, «yo he probado la sal y no se parece en nada». «A ver, abre la boca». Entonces, la hormiga se dio cuenta de que tenía guardada sal en la boca. «Claro, ahora lo entiendo. Anda, escupe la sal y prueba de nuevo». La otra hormiga obedeció y esta vez sí, el azúcar al fin le supo a azúcar. «Deliciosa, es una maravilla», dijo la hormiga entusiasmada. Y se quedó a vivir con su nueva amiga, disfrutando del maravilloso y dulce sabor del azúcar. Este cuento nos invita a reflexionar sobre la necesidad de vaciarse de los viejos hábitos, para poder llenarse luego de las nuevas virtudes, que en caso contrario, se verían contaminadas por lo que ya está en nuestro interior. Nos enseña que, en muchas ocasiones, nuestras percepciones preconcebidas o los miedos pueden nublar nuestra visión y limitar nuestras experiencias. La hormiga de la montaña de sal, por temor a lo desconocido, no pudo apreciar inicialmente el sabor dulce del azúcar porque llevaba consigo el sabor salado al que estaba acostumbrada. De igual manera, en nuestras vidas, a veces nos aferramos a lo conocido y evitamos experimentar cosas nuevas por miedo al cambio o a lo desconocido. Pero este cuento nos muestra que, solo al liberarnos de nuestras preconcepciones y miedos, podemos apreciar realmente la dulzura que la vida tiene para ofrecernos. Además, el cuento también nos habla sobre la importancia de la amistad y la generosidad. La hormiga de la montaña de azúcar comparte generosamente su hogar y su alimento con la hormiga de la montaña de sal, mostrándonos que la amistad y la generosidad pueden traer alegría y dulzura a nuestras vidas. Comparte con nosotros tu opinión acerca del cuento en los comentarios. Érase una vez 6 hombres sabios, que vivían en una pequeña aldea. Los 6 eran ciegos. Un día, alguien llevó un elefante a la aldea. Ante tamaña situación, los 6 hombres buscaron la manera de saber cómo era un elefante, ya que no lo podían ver. «Ya lo sé», dijo uno de ellos, «palpémoslo». «Buena idea», dijeron los demás. «Así sabremos cómo es un elefante». Dicho y hecho. El primero palpó una de las grandes orejas del elefante. La tocaba lentamente hacia adelante y hacia atrás. «El elefante es como un gran abanico», dijo el primer sabio. El segundo, tanteando las patas del elefante, exclamó: «Es como un árbol». «Ambos estáis equivocados», dijo el tercer sabio, y tras examinar la cola del elefante exclamó: «El elefante es como una soga». Justamente entonces, el cuarto sabio que estaba palpando los colmillos bramó: «El elefante es como una lanza». «No», no gritó el quinto. «Es como un alto muro». El quinto sabio había estado palpando el costado del elefante. El sexto sabio esperó hasta el final, y sosteniendo con la mano la trompa del elefante dijo: «Estáis todos equivocados, el elefante es como una serpiente». «No, como una soga». «Una serpiente, un muro, estáis equivocados, estoy en lo cierto, que no». Los 6 hombres se ensalzaron en una interminable discusión durante horas, sin ponerse de acuerdo sobre cómo era el elefante.
De haberse puesto de acuerdo, habrían dibujado un elefante en su totalidad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Un cuento clásico procedente de la India. Esta historia nos habla de la necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe sobre la realidad. Debemos valorar que las opiniones, creencias o conocimientos de otras personas pueden ser útiles, sin necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado. Algo que podemos sacar en claro de este cuento es que para valorar las opiniones de los demás hay que aprender a escuchar. Los 6 sabios del cuento no atendían a lo que decían sus compañeros, tan solo afirmaban aquello que habían sentido con sus manos. Pero eso era tan solo una suposición. Al final, ninguno de ellos se acercó a la verdadera imagen de cómo es un elefante, aunque todos defendían su percepción. Esto, que nos puede parecer tan absurdo, sucede con frecuencia. Ciertamente, todos ellos tenían razón en su percepción. Sin embargo, ninguna coincidía con la realidad. Ninguno era capaz, tampoco, de valorar las opiniones de los demás. La próxima vez que tengas una opinión diferente a la de las personas de nuestro entorno, te propongo que intentes mirar la situación desde su posición. Para eso, es imprescindible escuchar, preguntar si no entendemos algo y, también, expresar nuestra propia postura. Esto no quiere decir que los demás no puedan estar equivocados, sino que aprenderemos a ser conscientes de que cada uno percibe la realidad de una manera distinta, llegando a tener todos una porción de razón. Es posible que existan diferentes interpretaciones de una misma realidad. Influida por nuestras experiencias, valores y creencias, nuestra forma de ver la realidad puede diferir bastante de la de los demás. Todos necesitamos al menos una corrección, algunos más que otros. Por eso, valorar las opiniones de los demás nos permitirá enriquecernos en lugar de empobrecernos, defendiendo nuestra propia verdad que, como hemos visto con el cuento del elefante y los 6 sabios, probablemente no sea tan ajustada como pensamos. Al pasar por más filtros, la verdad saldrá a la luz. Comparte con nosotros tu opinión acerca del cuento en los comentarios. Aquella noche, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día entero, para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga. El ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron 2 capitanes, que traían una inmensa cabeza de dragón. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron. Cayó del cielo. Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó. ¡Qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así. Este cuento nos invita a reflexionar sobre varios temas profundos y universales, entre ellos la inevitabilidad del destino, la impotencia del hombre frente a las fuerzas cósmicas, el poder de los sueños y las consecuencias inesperadas de nuestras acciones. A pesar de los esfuerzos del emperador por proteger al dragón, el destino se cumplió de una manera inesperada. Esto nos recuerda que, a pesar de nuestras acciones y decisiones, hay aspectos de la vida que están fuera de nuestro control. No importa cuánto intentemos cambiar el curso de los eventos, hay fuerzas más grandes en juego que pueden superar nuestros esfuerzos. El poder de los sueños. Tanto el emperador como Wei Cheng tuvieron sueños premonitorios que se cumplieron. Esto puede interpretarse como una reflexión sobre el poder de los sueños y cómo estos pueden ser presagios de eventos futuros. Los sueños, en este caso, actúan como un puente entre el mundo físico y el espiritual, revelando verdades ocultas y futuros posibles. Las consecuencias inesperadas de nuestras acciones. El emperador, en su intento de proteger al dragón,
mantuvo a Wei Cheng ocupado todo el día. Sin embargo, esto no impidió que el ministro matara al dragón, aunque de una manera que nadie esperaba. Esto nos muestra que, a veces, nuestras acciones pueden tener consecuencias inesperadas, y que no siempre podemos prever o controlar los resultados de nuestras decisiones. En resumen, este cuento nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida y la interacción entre nuestras acciones, el destino y las fuerzas cósmicas. Nos recuerda que, aunque podemos intentar influir en el curso de los eventos, hay aspectos de la vida que están más allá de nuestro control. Bienvenidos a Historias con Enseñanzas, un espacio de reflexión y comunicación de pequeñas verdades que despejan tu camino. Hoy quiero hablarles de algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. A veces sentimos que no tenemos la fuerza para afrontar las dificultades, pero esta certeza derrotista tiene su raíz en un pasado distante. Por eso debemos darnos el tiempo para actualizar lo que sabemos de nosotros mismos y nuestras capacidades. La siguiente anécdota ilustra muy bien lo que quiero decirles. Cuando era un niño me encantaba ir al circo, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. El más impresionante de todos era el elefante, mi favorito. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal, pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los adultos. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapa, porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros, que también se habían hecho la misma pregunta. Unos años después descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa, porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado, y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía. Finalmente un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo, no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Nunca intentó otra vez poner a prueba su fuerza. Esta narración nos cuenta cómo nuestros recuerdos y experiencias previas pueden darnos conocimientos, pero también generar estancamientos y bloqueos que nos impiden y que pueden sabotearnos, aun cuando su causa original ya no está presente. Nos anima a seguir intentando, ponernos a prueba a pesar de que lo que hayamos vivido pueda habernos hecho creer que no somos aptos. Este relato, aunque aparentemente sencillo,
presenta una profunda reflexión sobre la naturaleza de la limitación y la percepción de nuestras propias capacidades. El elefante, un animal de potencia y tamaño impresionantes, permanece encadenado a una estaca que podría arrancar fácilmente. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque su percepción de su propia potencia ha sido condicionada desde que era un cachorro. Este cuento es una metáfora de cómo nuestras creencias, especialmente las inculcadas en la infancia, pueden limitarnos y definir nuestras acciones. A veces, las cadenas que nos atan no son físicas, sino mentales. Las experiencias tempranas del elefante, su fracaso inicial en liberarse de la estaca, le enseñaron una lección falsa pero poderosa, que es incapaz de liberarse. A pesar de que su fuerza y tamaño han crecido enormemente desde entonces, sigue creyendo en la verdad de su impotencia. Esta creencia es suficiente para retenerlo, a pesar de que la realidad física sugiere lo contrario. Al igual que el elefante, nosotros también podemos quedar atrapados por nuestras propias creencias limitantes, convencidos de que somos incapaces de cambiar nuestras circunstancias incluso cuando tenemos la capacidad de hacerlo. Podemos aprender de este cuento que es importante cuestionar nuestras creencias y percepciones, especialmente aquellas que nos limitan o nos impiden crecer. En conclusión, el cuento del elefante y la estaca nos invita a reflexionar sobre nuestras propias estacas, esas creencias y percepciones limitantes que nos retienen. Nos desafía a cuestionar estas creencias y a reconocer que a veces, la única cosa que nos impide avanzar somos nosotros mismos. Valoramos mucho tu opinión. Siéntete libre de compartirla en los comentarios y de compartir esta historia a quien lo necesite.